Hoy tenemos la suerte de contar con todos nosotros con el ciezano Antonio Lucas, que es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su Facultad de Periodismo. Antes que nada, antes de empezar a hablar de todo su trabajo, que es mucho, amplio, a través de todo el mundo, vamos a empezar conociéndolo, porque ha pasado buena parte de su vida fuera de aquí de Cieza, pero él es, como decíamos en la presentación, es ciezano. Antonio, antes que nada, y para que nuestros espectadores se sitúen un poco, eres ciezano, nacido aquí en Cieza. Cuéntanos un poco, pues, dónde naces, quién es tu familia, quiénes son tus amigos. Muy bien, yo nací en el año 45 y precisamente en un día muy ciezano, en el Día de la Cruz, el 3 de mayo de 1945. Nací en la Gran Vía, además, nací en la Gran Vía, y es curioso porque yo me he considerado siempre muy ciezano, he mantenido mucho mi identidad ciezana por dos motivos. En primer lugar, porque mi familia ha vivido aquí, o sea, mis abuelos eran ciezanos, y por parte paterna, por parte materna, o sea, tengo mi abuela Arcolea, vivía en la esquina del convento, y mi otro abuelo pues tenía una casa y vivía al lado del ayuntamiento, o sea que no es, allí nació mi padre, o sea que soy ciezano por los cuatro costados. Y también yo creo que en la medida en que me he movido más, he ido como apreciando cada vez más la tierra chica. O sea que yo creo que en los últimos 10 años he venido como entre 5 y 10 veces a presentar libros en el museo de Sillasa. O sea, yo creo tengo ahora como una preocupación cada vez que hago algo que es digno de ser contado, me preocupa de venir aquí y vengo. Mi madre vive aquí, mi padre tenía una tienda aquí en el Paseo, Marconi. Sí, tantas veces que me han dicho, oye, ¿tú eres hijo de Marconi? Bueno, mi padre era Marconi, vamos, no era Marconi, pero cuánta gente, o sea, era yo pequeño y me acuerdo que se juntaba todo el mundo, las primeras televisiones, bueno, pues estaba aquí. Entonces, lo que me ha ocurrido, en buena parte, es que una vez que cumplí 16 años y me fui a la universidad, pues la verdad es que he dejado bastante de venir por aquí. Siempre he venido a ver a mis padres, pero en plan de un día, 2 días, al principio 2 días al año, y ahora vengo casi todos los meses, porque tengo mi madre que vive aquí, tiene 91 años, Amparito. Bueno, no son gente aquí más o menos desconocida, sino que siempre me he encontrado aquí. Y me encuentro, me gusta, o sea, el pueblo me gusta, estoy aquí, vengo a gusto, y tengo toda mi pandilla de amigos. Una buena parte de mi pandilla de amigos. Una cosa que me ha pasado estos años es que, en la medida, ahora hablaremos, que pues he viajado mucho, tengo pandillas de amigos en los sitios más increíbles. O sea que este año he ido a una boda. O sea, tú ves las bodas a las que uno va, entonces una boda, la última que he estado ha sido al lado de Bilbao, en Bilbao. Y la anterior, 2 meses antes, fue en Santiago de Chile. Y dice, bueno, ¿fuiste a la boda? Pues sí, porque la gente se casa, son amigos, y bueno, pero eso es, o sea, yo creo que pues Maripaz Palenria, Antonio Torre Gómez, un montón de gente que somos Lile, somos gente, María Cristina, somos gente de la pandilla. Y yo he conservado, yo creo, bastante las relaciones con mis amigos de Cieza. O sea que hace 2 años que estuve en un curso de verano en La Manga. Pues bueno, tuve no sé cuántas comidas, desde con Tenas hasta con montones de gente, ciezanos, que yo creo que una buena parte del tiempo lo dediqué a atender a la gente de aquí. Me gusta y creo que es una cosa para mí importante. Así vamos a hablar de su trabajo, el trabajo de Antonio Lucas, que, como decíamos al principio en la presentación, es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Exactamente, Antonio, pues eso, cuéntanos qué trabajo es el que desarrollas ahí en la Universidad de Madrid. Yo he tenido una vida bastante movida en España. O sea, yo creo que en España he estado viviendo en casi todas las provincias. O sea, eso es curioso, como profesor, como visitante en cursos de verano. Hasta hace muy poquito solamente me faltaban 2 provincias de España en que no he estado nunca. Todas las demás había estado, muchas de ellas viviendo. Y era una Teruel, que estuve en el mes de enero, me invitaron a dar una conferencia y me pasé allí 3 días y fue muy agradable, porque dije, bueno, ya, y ahora nada más que me falta Menorca, porque en Canarias he estado muchas veces, y en el resto de España yo creo que he estado en todos los sitios dando clases o asistiendo a cursos. O sea que soy una persona más bien movida. Entonces, la verdad es que al principio yo tenía la idea
y pensaba que iba a ser ingeniero, que fue lo que le hacía ilusión a mis padres, pero después yo estudié económicas, ciencias económicas, en Barcelona y en Bilbao. Terminé en Bilbao. Después de terminar en Bilbao la carrera de económicas, pues ya vi poco a poco que me iba a dedicar a la enseñanza. Además, en la época de la transición, yo estuve muy metido en temas de política académica sobre todo, o sea que terminé incluso en Melilla, en regulares 5, en un cuerpo de castigo, o sea, hice allí el servicio militar y de allí ya me vine aquí volví estuve en la Universidad de Navarra dando clases y durante unos 25 años estuve casi por el norte. Estuve en la Universidad de Navarra y me fui a Bilbao, de Bilbao me fui a Santander, de Santander me fui a Oviedo y hace 25 años ya me vine a Madrid. Mientras tanto, junto a la Facultad de Ciencias Económicas donde había estudiado, hice un allí donde hice mi doctorado, había estudiado también periodismo. Este tema enmarca mis dos grandes facetas de especialización. Por una parte soy especialista en temas de sociología de las organizaciones. Me interesa mucho cómo funcionan, cómo se articula la gente para conseguir objetivos difíciles. Eso es lo que se entiende de una forma técnica lo que es una organización, una agrupación de personas para conseguir un objetivo difícil a través de la división del trabajo y a través de una línea de mando. Así funcionan las organizaciones. Entonces, yo soy especialista, yo creo que tengo posiblemente uno de los libros más conocidos en España, editados por una buena editorial, pues se llama Sociología de las Organizaciones, y yo me he dedicado mucho a eso. Y después, al hacer periodismo, también me especialicé en el tema de comunicación, de forma que yo he trabajado mucho por una parte moviéndome por toda España, porque claro, he ido de universidad en universidad mucho, o sea que en Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo y muchos sitios en que he ido ya más a dar conferencias, a dar cursos. O sea, yo creo que España la he conocido, he tenido la suerte de conocerla muy bien, siempre trabajando en el doble campo de comunicación y organizaciones. Y en eso me mantengo. O sea, el libro último, en el mes de septiembre, he publicado un libro, que yo creo que es un libro bueno, en la editorial Trota, que se llama La Nueva Comunicación. Lo publico con un grupo de personas que trabajan conmigo, que es intentando ver cómo las nuevas tecnologías han cambiado todo nuestro proceso comunicativo. He intentado incluso hacer un nuevo modelo, o sea, cómo hemos cambiado la forma de comunicar, ¿no? A través de Internet, las páginas web, todo el tema de los grupos sociales en la web. Ese es un tema en el que sigo trabajando. Y después el otro tema es organizaciones. Pues organizaciones que también, pues bueno, he trabajado en eso y en distintas universidades. Y en los últimos años cada vez me ha estado interesando más un tercer tema, que es la teoría sociológica, si quieren, o la teoría de la sociedad, que tiene que ver con el cambio de mentalidad, la modernización. O sea, de manera que yo diría que he ido a lo largo de estos años profesionalmente especializándome en comunicación, en organizaciones y en modernización, en cómo la gente va cambiando de mentalidad y cómo se va situando ante el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Eso yo creo que son los tres campos que he hecho. Bueno, hice el doctorado en Ciencias Económicas, mi doctorado en Ciencias Económicas, y terminé como catedrático de Sociología, o sea, más un poco elevando la especialización. Y toda la carrera mía ha sido una carrera, yo diría que complicada, complicada en el sentido que me he movido mucho, o sea, que no he estado en un sitio, sino que he sido profesor de media docena de universidades españolas, ¿eh? Y aparte hay un tema que, si quiere, podemos hablar después, que es un poco todo el tema de viajes. Estoy diciendo lo que he hecho por España, ¿eh? Decía que ha viajado y mucho a lo largo y ancho de todo el mundo. Dinos, Antonio, pues algunos o todos, quizá todos los países que has podido visitar en todos estos años en los que te has movido por cuestiones lógicamente de trabajo. La verdad es que es curioso porque prácticamente hasta que fui profesor titular, o sea, los primeros años de mi vida transcurrieron mucho en España, pero hubo un momento en que por una serie de circunstancias, fundamentalmente que enlacé con la Asociación Internacional de Sociología, empecé a viajar un poco por el mundo. Y yo he estado enseñando
o investigando en unos 60 países, calculo estos años. Bueno, he estado, y en algunos países he estado muchos años de mi vida. O sea, cuando digo muchos años, bueno, por ejemplo, he estado viviendo en Suecia en distintas ocasiones. El otro día, por una memoria que tuve que hacer para la universidad, he vivido 1 año y medio en Estocolmo. He estado un verano, 3 meses, 2 meses, 4 meses, al final 1 año he estado viviendo en Suecia, en casi toda Europa. Yo creo que en pocos países de Europa me faltan por haber estado. Por supuesto, he estado en Francia, Inglaterra, Italia, pues Alemania, en congresos, dando conferencias, Rusia. Conozco muy bien los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. He estado muchas veces dando, y en sitios tan curiosos como, por ejemplo, he estado bueno, Bulgaria, hay un sitio que, algunos sitios incluso que decir, bueno, son sitios, Moldavia, que tiene que decir la gente, en Moldavia he estado varias veces dando clase, yo Europa me la conozco bien. Y bueno, y después América la he trabajado bastante. En Norteamérica he estado 1 año sabático en la Universidad de Stanford, y después he estado en media docena de universidades recibiendo, más que he ido a Norteamérica, más que a dar clases, a aprender. O sea que he estado en la universidad, he estado aparte de en Stanford, he estado en la Universidad de Michigan, he estado en Harvard, he estado en Boston College, he estado en Boston University. O sea, he estado moviéndome bastante por Norteamérica. Yo calculo que 1 año y medio de mi vida he vivido allí, en Norteamérica. Conozco muy bien Latinoamérica. En Latinoamérica ya tropecé con Latinoamérica un poco ya de más maduro, y durante esos años he trabajado, vamos, todos los años hago 2 o 3 o 4. Este año he hecho 3 viajes, por ejemplo, y he estado casi 2 meses he estado en Latinoamérica, y casi todos los meses, todos los años. Este año he estado en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay. En lo que llevamos de año, todavía tengo ahí un par de cosas que espero antes de terminar el curso. Ahora tengo un viaje previsto a Cuba, y otro a México, y otro a Costa Rica. Bueno, es fácil que me haga todos los años pues media docena o 1 docena de países latinoamericanos. Me conozco bastante bien, porque bueno, he podido estar en Bogotá, pues a lo mejor 15 veces, 15 veces, y bueno, no he estado solo en Bogotá, sino he estado desde Cartagena de Indias hasta Bucaramanga, por otra parte. O sea, Colombia es un sitio que yo me conozco bien, y estoy a gusto, además, estoy a gusto. Bueno, Asia también, he estado 1 año viviendo. Yo calculo que en Latinoamérica he podido estar viviendo pues 1 año o 2. Empiezo a sumar. Si este año he estado 2 meses, pues digo, y el año anterior, digo, caray, pues ya he estado allí como viviendo 2 años, En Asia también. Asia es muy grande y conozco algunas cosas, no conozco todo, pero bueno, en China, la verdad es que últimamente cuando me dicen he aumentado mi número de países después de haber estado en China, que he estado 1 año viviendo allí. Antes decía que había estado en 50, ahora ya digo que más de 60, porque China tiene tanta. Me he movido mucho, he podido estar además en todas las grandes ciudades chinas. África también la conozco, un poquito menos. He estado en Sudáfrica, he estado en el norte de África, en distintos sitios, desde Malta, Jerusalén, hasta Marruecos. Bueno, he conocido, y yo no sé, bueno, y también he estado en Oceanía, claro, en Australia he estado algunas veces allí. Bueno, o sea, siempre he ido, yo no soy turista. O sea, voy siempre por actividades académicas. Eso no significa que no vea, o sea, a veces la gente dice, bueno, pero entonces, ¿conoces las cataratas? ¿Has estado en Iguazú? Sí, varias veces. Bueno, y el Niágara también he estado allí, en el Niágara, ya has estado, pero yo nunca he ido a hacer turismo. Hombre, voy a los sitios y me interesa. O sea, por supuesto, cuando fui, por ejemplo, a Iguazú, dice, voy a ver a Iguazú, fue una oportunidad. Me interesó mucho más conocer las misiones jesuíticas del Alto Paraguay. Esto, allí es donde disfruté, viendo un poco los elementos más culturales. Pero me pasé un día muy bonito viendo Iguazú.
Y abundando un poquito más en este aspecto de sus viajes, vamos a hablar, o nos va a comentar Antonio, el último viaje que ha realizado y que lo ha sido a China, concretamente a Pekín. Cuéntanos un poco pues, cómo ha sido tu trabajo allí y cómo es la vida allá en China. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos viajes o dos momentos que me han dejado a mí un cierto impacto y que he intentado dejarlo por escrito. El primero fue el año que pasé en la Universidad de Stanford, en California, en el curso 98-99. Fui invitado en la Universidad de Stanford, en el Departamento de Sociología, y pasé un año entero allí. Muy interesante. Tengo un librito que se llama La nueva sociedad de la información, una perspectiva del Silicon Valley, donde cuento esta experiencia. Una experiencia que yo creo que es una experiencia me marcó mucho para dedicarme a las nuevas tecnologías, que es uno de los campos que me interesa. Entonces, la experiencia buena de este sabático me llevó hace 2 años a plantearme, hace 3 años, plantearme la posibilidad de pasar otro año, pero esta vez no tanto en un choque cultural, como significa ir a Norteamérica y estar allí en Silicon Valley, en el centro donde se crean las nuevas tecnologías, sino en un sitio, bueno, de un país más emergente como es China. Entonces, el viaje a China fue costoso organizarlo, todas las relaciones con los chinos, las dificultades idiomáticas. De hecho, primero me fui 2 meses a ver qué es lo que tenía todo lo que tenía que ver para ver dónde elegía irme. Yo no me considero nunca y no lo soy, un sinólogo. Llevo 2 años que casi soy un sinólogo, porque cada vez me preocupan más las cosas de China. Pero yo no fui tanto en una preocupación por China, sino en una preocupación por un país emergente, con gran importancia en el mundo, y que quería ver de forma directa lo que está ocurriendo. Es una cosa que, un pequeño inciso, una de las cosas que me gusta a mí, y que es una suerte en la vida, es, bueno, saber lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en casi todos los países. Yo en Latinoamérica he estado en todos los países, de primera mano. O sea, porque has estado, cuando vas con gente muy inteligente y muy lista, y que te van contando y que te llevan. Entonces no estás como turista, que te vas a un hotel y en el hotel pues por la mañana ves no sé cuánto y te pones al sol. No, yo voy siempre a trabajar y acercarme a la gente, y eso te da un toque diferente a los viajes. Bueno, entonces con la experiencia esta me pareció que tener un choque cultural de la envergadura de China podría ser bueno para mí. Pienso que una buena parte de estos viajes los he podido hacer, bueno, porque he tenido la suerte para conectar con instituciones que te permiten hacer eso y que te lo pagan, porque yo no he ido allí a China de turismo, he ido recibiendo todos los meses el salario mío de catedrático de la Universidad Complutense. O sea, eso es, que por cierto en China es ser un millonario. O sea, porque los salarios en China son como una 10ª parte de los españoles, con lo cual varias veces en mi vida he tenido una cierta sensación de decir, bueno, aquí soy un tipo rico, ¿eh? Bueno, entonces el viaje a China, pues fui, y una vez que estuve en Shanghái, estuve en Hong Kong, estuve en Macao, vi que Pekín era el sitio interesante, es el centro político, la sociedad china es una sociedad muy centralizada, y que si quería enterarme de lo que pasaba en China tenía que irme y tuve la suerte, después de muchas negociaciones, que fui a la mejor universidad de China. Fui a la Universidad de Pekín, Peking University. Ellos dicen en chino Beida, es la mejor universidad del país, entonces allí tuve la suerte de estar allí un año como profesor invitado, que curiosamente yo iba a explicarles, hablarles de mi especialidad, y había visto incluso el plan inicial. El primer viaje era hablarles de Organizational Communication, de la comunicación en las organizaciones. Mezclaba las dos especialidades. Entonces, una vez que se acercaba el viaje, me dijeron que por favor, ¿por qué no les explicaba cosas de España? Y les hablaba en español, cosa que fue para mí una sorpresa grande, pero que fue una suerte, porque ha significado que he estado en el departamento de español, en la mejor universidad, lo que me ha permitido viajar por todo el país. He estado en las 15 grandes ciudades chinas, desde Chongqing a Shanghái, a Nanjing, bueno,
nada más que me ha faltado, me he quedado solamente con ganas de ir a un sitio que es ir al Tíbet, que estuve invitado, pero en la época que estuve, que fue antes de los Juegos Olímpicos, hubo allí revueltas y cerraron la frontera y me quedé con ganas de ir. Tengo la idea de que no, eso no se da, porque creo que además he leído mucho sobre el Tíbet, me interesa a mí, porque es dentro del planteamiento de China, cómo China resuelve el problema del Tíbet, te va a decir mucho de cómo nos va a ayudar a todo el mundo a resolver los problemas con las minorías. Bueno, y entonces aparecí por Pekín. El primer cuatrimestre lo dediqué mucho a dar clases. Tenía un grupo de alumnos. Es curioso porque como es un país aquello tan grande, o sea, son 1.300 millones de habitantes, donde realmente no estás ante un país, estás... Bueno, utilizar el término país se queda muy corto. Es una civilización, o sea, lo mismo que en el mundo así existe la civilización occidental, que es toda Europa y toda Latinoamérica. Toda Europa, toda Norteamérica y toda Latinoamérica somos, pues bueno, pues países occidentales. Pues hay una cosa que se llama China y otra que se llama la India. Y entonces son culturas, son culturas entre comillas, porque son civilizaciones, son unos complejos culturales. Hay más diferencia en China entre algunas zonas que entre España y Suecia. O sea, tú tienes idiomas que utilizan incluso diferentes alfabetos. El alfabeto tibetano no tiene que ver nada con el alfabeto que utilizan con el mandarín. Y el mandarín no lo entienden la gente de Cantón, los cantoneses, ni los de Shanghái. No se entienden. O sea, es más difícil, es más diferente el cantonés y el pequinés. El mandarín es más diferente que el español y el inglés, o sea que es un tema. Y bueno, yo creo, el año que he estado allí, realmente para mí ha sido muy interesante porque he vivido mucho este choque cultural, porque además yo he vivido como un chino. O sea que me fui a la Universidad de Pekín y a la Universidad de Pekín no he estado, o sea, yo no iba a restaurantes occidentales, me los podía permitir, por supuesto que me lo podía permitir, como veíamos, me pagaban un salario de profesor ordinario allí, y aparte mi universidad todos los años me introducía en mi cuenta corriente unos miles de euros que allí hay que multiplicar todo lo que te dan por 10, con lo cual pues no era un problema de ir o no ir, pero yo decidí en el primer momento, viví una residencia de profesores, me pasaba semanas enteras sin ver a europeos. O sea que era un tipo que estaba por allí, bueno, he viajado en tren mucho, y entonces sí que he vivido, yo creo, pues una cultura con una cierta intensidad. Y yo creo que lo que voy a hoy, la conferencia que yo quiero dar aquí, que ya he dado, este curso pasado, llevo un año aquí en España, de la Vuelta de China, habré dado unas 50 conferencias. Bueno, no solamente en España, en todos los sitios donde he ido, no se sabe muy bien por qué, aparte de las cosas de mi especialidad que iba. Ahora estuve en Uruguay, en Salto, y me hizo gracia porque vi en el programa, pues yo tenía 2 intervenciones, en que intervenía pues sobre los temas de cultura, de las organizaciones, y de pronto vi en un programa que había una cosa sobre China. Al organizador le pregunté, oye, ¿quién va a hablar sobre China? Ah, ¿no sabes que vas a hablar tú? No, es que queremos que nos cuentes tu experiencia china, digo. Bueno, ahora en Uruguay di 5 conferencias sobre China, o sea, en distintos sitios, una cosa de estas que iba allí organizándome, he terminado. Bueno, o sea, creo que es un tema que se me ha metido. O sea, yo creo que lo que pasa con China, hay una teoría muy interesante en comunicación que es la elaboración de las agendas. Bueno, yo esto lo tengo escrito en el libro La Nueva Comunicación. Hace unos años un profesor norteamericano inventó el término agenda setting, el establecimiento de agenda. Y entonces hacer las agendas es muy complicado. Y entonces lo que me ha ocurrido es que se me ha metido en la agenda. De pronto, yo que no era, o sea, no soy sinólogo, que fui a China porque me interesaba el proceso de modernización que están teniendo con otro tema, al final, bueno, la semana que viene doy en la escuela diplomática, en un máster que tienen voy a darle 20 clases sobre China, sobre la realidad social china. Bueno, estoy escribiendo un libro sobre el tema, pero me hace gracia que si hubiéramos hablado hace 4 años, no hubiera dicho... Pues mira, y bueno, la vida te va introduciendo en unos campos y te vas encontrando a gusto también, ¿no? Los campos que
has experimentado y no te parecen interesantes, los vas dejando de lado. Y hay campos que te das cuenta diciendo, bueno, esto es una cosa que a mí me ha venido muy bien y yo creo que puedo transmitir una experiencia vivida intensamente. O sea, no es fácil en China. Yo creo que, bueno, los viajes que he hecho, viajar en China es muy complicado. O sea, o viajas en grupo y todo organizado. Eso que me dice yo que me decía, bueno, me voy a Mongolia. ¿Cómo ir a este tío? Siempre tenía gente. Es curioso, al estar en el mejor departamento de español, me fueron invitando con legalidad. O sea, era un señor políticamente correcto. O sea, no era un señor como estaba en la mejor universidad, donde había estado Mao. Y en el frontispicio de Beidá, las palabras Beidá están escritas por Mao. O sea, yo podía ir a cualquier sitio, porque era un señor que venía, para los chinos, Beidá, y cuando a veces decía, ¿usted trabaja en Beidá? En Beidá. Y era una cosa que tú veías diciendo, y yo me he aprovechado todo lo que podía. Y abundando un poquito más en este aspecto de sus viajes, vamos a hablar, o nos va a comentar Antonio, el último viaje que ha realizado y que lo ha sido a China, concretamente a Pekín. Cuéntanos un poco pues, cómo ha sido tu trabajo allí y cómo es la vida allá en China. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos viajes o dos momentos que me han dejado a mí un cierto impacto y que he intentado dejarlo por escrito. El primero fue el año que pasé en la Universidad de Stanford, en California, en el curso 98-99. Fui invitado en la Universidad de Stanford, en el departamento de Sociología, y pasé un año entero allí, muy interesante. Tengo un librito que se llama La nueva sociedad de la información, una perspectiva del Silicon Valley, donde cuento esta experiencia. Una experiencia que yo creo que es una experiencia me marcó mucho para dedicarme a las nuevas tecnologías, que es uno de los campos que me interesa. Entonces, la experiencia buena de este sabático me llevó hace 2 años a plantearme, hace 3 años, plantearme la posibilidad de pasar otro año, pero esta vez no tanto en un choque cultural, como significa ir a Norteamérica y estar allí en Silicon Valley, en el centro donde se crean las nuevas tecnologías, sino en un sitio, bueno, de un país más emergente como es China. Entonces, el viaje a China fue costoso organizarlo, todas las relaciones con los chinos, las dificultades idiomáticas. De hecho, primero me fui 2 meses a ver qué es lo que tenía todo lo que tenía que ver para ver dónde elegía irme. Yo no me considero nunca y no lo soy, un sinólogo. Llevo 2 años que casi soy un sinólogo, porque cada vez me preocupan más las cosas de China. Pero yo no fui tanto en una preocupación por China, sino en una preocupación por un país emergente, con gran importancia en el mundo, y que quería ver de forma directa lo que está ocurriendo. Es una cosa que, un pequeño inciso, una de las cosas que me gusta a mí, y que es una suerte en la vida, es, bueno, saber lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en casi todos los países. Yo en Latinoamérica he estado en todos los países, de primera mano. O sea, porque has estado, cuando vas con gente muy inteligente y muy lista y que te van contando y que te llevan, y entonces no estás como turista que te vas a un hotel y en el hotel pues por la mañana ves no sé cuánto y te pones al sol. No, yo voy siempre a trabajar y acercarme a la gente, y eso te da un toque diferente a los viajes. Bueno, entonces con la experiencia esta me pareció que tener un choque cultural de la envergadura de China podría ser bueno para mí. Pienso que una buena parte de estos viajes los he podido hacer, bueno, porque he tenido la suerte para conectar con instituciones que te permiten hacer eso y que te lo pagan, porque yo no he ido allí a China de turismo, he ido recibiendo todos los meses el salario mío de catedrático de la Universidad Complutense. O sea, eso es, que por cierto en China es ser un millonario. O sea, porque los salarios en China son como una 10ª parte de los españoles, con lo cual varias veces en mi vida he tenido una cierta sensación de decir, bueno, aquí soy un tipo rico, ¿eh? Bueno, entonces el viaje a China, pues fui, y una vez que estuve en Shanghái, estuve en Hong Kong, estuve en Macao, vi que Pekín era el sitio interesante, es el centro político, la sociedad china es una sociedad muy centralizada, y que si quería enterarme de lo que pasaba en China tenía que irme y tuve la suerte
después de muchas negociaciones, que fui a la mejor universidad de China. Fui a la Universidad de Pekín, Peking University. Ellos dicen en chino Beida. Es la mejor universidad del país, la mejor universidad del país. Entonces allí tuve la suerte de estar allí un año como profesor invitado, que curiosamente yo iba a explicarles, hablarles de mi especialidad. Y había visto incluso el plan inicial, el primer viaje era hablarles de Organizational Communication, de la comunicación en las organizaciones. Mezclaba las dos especialidades. Entonces, una vez que se acercaba el viaje, me dijeron que por favor, ¿por qué no les explicaba cosas de España? Y les hablaba en español, cosa que fue para mí una sorpresa grande, pero que fue una suerte, porque ha significado que he estado en el departamento de español, en la mejor universidad, lo que me ha permitido viajar por todo el país. He estado en las 15 grandes ciudades chinas, desde Chongqing a Shanghái, a Nanjing, bueno, nada más que me ha faltado, me he quedado solamente con ganas de ir a un sitio, que es ir al Tíbet, que estuve invitado, pero en la época que estuve, que fue antes de los Juegos Olímpicos, hubo allí revueltas y cerraron la frontera y me quedé con ganas de ir. Tengo la idea de que no, eso no se da, porque creo que además he leído mucho sobre el Tíbet, me interesa a mí, porque es dentro del planteamiento de China, cómo China resuelve el problema del Tíbet, te va a decir mucho de cómo nos va a ayudar a todo el mundo a resolver los problemas con las minorías. Bueno, y entonces aparecí por Pekín. El primer cuatrimestre lo dediqué mucho a dar clases. Tenía un grupo de alumnos. Es curioso porque como es un país aquello tan grande, o sea, son 1.300 millones de habitantes, donde realmente no estás ante un país, utilizar el término país se queda muy corto. Es una civilización, o sea, lo mismo que en el mundo existe la civilización occidental, que es toda Europa y toda Latinoamérica. Toda Europa, toda Norteamérica y toda Latinoamérica somos, pues bueno, pues países occidentales. Pues hay una cosa que se llama China y otra que se llama la India. Y entonces son culturas, son culturas entre comillas, porque son civilizaciones, son unos complejos culturales. Hay más diferencia en China entre algunas zonas que entre España y Suecia. O sea, tú tienes idiomas que utilizan incluso diferentes alfabetos. El alfabeto tibetano no tiene que ver nada con el alfabeto que utilizan con el mandarín. Y el mandarín no lo entienden la gente de Cantón, los cantoneses, ni los de Shanghái. No se entienden. O sea, es más difícil, es más diferente el cantonés y el pequinés. El mandarín es más diferente que el español y el inglés. O sea que es un tema. Y bueno, yo creo, el año que he estado allí, realmente para mí ha sido muy interesante porque he vivido mucho este choque cultural, porque además yo he vivido como un chino. O sea que me fui a la Universidad de Pekín y a la Universidad de Pekín no he estado, o sea, yo no iba a restaurantes occidentales, me los podía permitir, por supuesto que me lo podía permitir, como veíamos, me pagaban un salario de profesor ordinario allí y aparte mi universidad todos los años me introducía en mi cuenta corriente unos miles de euros que allí hay que multiplicar todo lo que te dan por 10, con lo cual pues no era un problema de ir o no ir, pero yo decidí en el primer momento, viví en una residencia de profesores, me pasaba semanas enteras sin ver a europeos. O sea que era un tipo que estaba por allí, bueno, he viajado en tren mucho, y entonces sí que he vivido, yo creo, pues una cultura con una cierta intensidad. Y yo creo que lo que voy a hoy, la conferencia que yo quiero dar aquí, que ya he dado, este curso pasado, llevo un año aquí en España, a la vuelta de China, he dado unas 50 conferencias. Bueno, no solamente en España, en todos los sitios donde he ido, no se sabe muy bien por qué, aparte de las cosas de mi especialidad que iba. Ahora estuve en Uruguay, en Salto, y me hizo gracia porque vi en el programa, pues yo tenía 2 intervenciones, en que intervenía pues sobre los temas de cultura de las organizaciones, y de pronto vi en un programa que había una cosa sobre China. Al organizador le pregunté, oye, ¿quién va a hablar sobre China? Ah, ¿no sabes que vas a hablar tú? No, es que queremos que nos cuentes tu experiencia china, digo. Bueno, ahora en Uruguay di 5 conferencias sobre China, o sea, en distintos sitios, una cosa de estas que iba allí organizando, he terminado
Bueno, o sea, creo que es un tema que se me ha metido. O sea, yo creo que lo que pasa con China, hay una teoría muy interesante en comunicación que es la elaboración de las agendas. Bueno, yo esto lo tengo escrito en el libro La Nueva Comunicación. Hace unos años un profesor norteamericano inventó el término agenda setting, el establecimiento de agenda. Y entonces hacer las agendas es muy complicado. Y entonces lo que me ha ocurrido es que se me ha metido en la agenda. De pronto, yo que no soy sinólogo, que fui a China porque me interesaba el proceso de modernización que están teniendo con otro tema, al final, bueno, la semana que viene doy en la escuela diplomática, en un máster que tienen voy a darle 20 clases sobre China, sobre la realidad social china. Bueno, estoy escribiendo un libro sobre el tema, pero me hace gracia que si hubiéramos hablado hace 4 años, no hubiera dicho... Pues mira, y bueno, la vida te va introduciendo en unos campos y te vas encontrando a gusto también, ¿no? Los campos que has experimentado y no te parecen interesantes los vas dejando de lado. Y hay campos que te das cuenta diciendo, bueno, esto es una cosa que a mí me ha venido muy bien y yo creo que puedo transmitir una experiencia vivida intensamente. O sea, no es fácil en China. Yo creo que para los viajes que he hecho, viajar en China es muy complicado. O sea, o viajas en grupo y todo organizado. Eso que me decía yo que me decía, bueno, me voy a Mongolia. ¿Cómo ir a este tío? Siempre tenía gente. Es curioso, al estar en el mejor departamento de español, me fueron invitando con legalidad. O sea, era un señor políticamente correcto. O sea, no era un señor como estaba en la mejor universidad, donde había estado Mao. Y en el frontispicio de Beidá, las palabras Beidá están escritas por Mao. O sea, yo podía ir a cualquier sitio, porque era un señor que venía, para los chinos, Beidá, y cuando a veces decían, ¿usted trabaja en Beidá? En Beidá. Era una cosa que tú veías diciendo, y yo me he aprovechado todo lo que podía. De la misma manera que ha viajado, también ha sido prolífico el trabajo de Antonio Lucas en cuanto a la edición de libros. Vamos a hablar, o nos vas a contar, Antonio, ya lo has hecho, algunos de los libros que has escrito, pero cuéntanos exactamente un poco de qué trata y cómo ha surgido el último libro que has publicado hace nada y en el que estás trabajando ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Bueno, ayer envié a una editorial, a EUNSA, envié un libro que se llama La realidad social de España. Y tiene gracia porque es un libro... Yo siempre he dado clases, una asignatura que tenemos se llama Estructura Social, que vas explicando cuáles son las constantes de la vida social. Y bueno, la población, sobre la familia, sobre la religión, sobre la pobreza, unas facetas que ya están... Y bueno, los chinos me pidieron que les explicara la realidad social de España. Tuve que recoger todo esto y les di un curso. Cuando me vine de China, me vine con un libro casi terminado. Nada más que tuve la mala suerte de que el cambio que había tenido en España era tan grande que me pareció que el libro que yo había escrito en China sobre España tenía que modificarlo. Y me ha llevado un año la modificación. Y ayer, antes de venir aquí, o sea, ayer fue un día muy complicado, terminé el libro, lo envié a la editorial y dije, me voy a mi pueblo. Entonces este es casi el último libro. En septiembre saqué el otro libro, La Nueva Comunicación, que está escrito con un grupo de profesores con los que trabajo yo habitualmente, y hemos recogido diferentes facetas de que es la influencia de la comunicación en las nuevas tecnologías. Ese es el anterior. El próximo, yo creo que será, hay una cosa, yo creo que el libro este último lo he terminado un poco precipitadamente, porque como dentro de la semana que viene, no la otra, empiezo el máster, que tengo que dar las clases en 20 horas en la escuela diplomática, quiero centrarme mucho en escribir los temas que voy a ir explicando allí. Ya tengo mucho escrito. Yo pienso que el próximo libro va a ser La realidad social china. O sea, yo creo que va a ser el próximo libro. No va a ser el próximo libro, porque me ocurre que como estoy muy metido en grupos de trabajo internacionales, en investigación, publicaré capítulos de libros en otros temas que te piden, o que ya he enviado a libros y entonces me saldrán algunas cosas de estas. Pero sí, efectivamente, yo pienso que también por la formación mía, que yo tengo una formación muy económica en comunicación,
y me he dedicado a la sociología. Yo he tenido que articular mucho los temas que han sido objeto de mi enseñanza y sobre lo que he estado investigando. Y eso significa, yo he tenido siempre un procedimiento que es que primero lo explico, cuando lo vuelvo a explicar lo escribo, y una vez que lo he escrito lo publico. Y lo publico, a veces me dicen, yo individualmente debo tener escritos unos 15 libros individuales. Libros colectivos con otra gente, pues yo creo que en unos 40 seré yo editor, o sea, soy el coordinador, y en otros 60 o 70, pues sí, soy persona que ha publicado un capítulo, bueno, aparte de artículos, un centenar de publicaciones en libros tengo. Y entonces a veces me dicen, bueno, ¿cómo has publicado tanto? Yo nunca hago los libros, o sea, los libros no son casi nunca negocio. O sea, son los libros que son negocio, son otro tipo de libros, son las novelas o los libros que hacen mil, pero bueno, yo creo que del libro que más he podido editar, tengo un libro de sociología que hemos hecho 7 ediciones, pues a lo mejor habré vendido 10.000 ejemplares, o sea que no es, o sociología de las organizaciones, a lo mejor otros 10.000 ejemplares que tal, pues bueno, hombre, es curioso, tienes ahora, a veces que a mí me hace gracia porque ha habido en algún libro como Sociología de las Organizaciones que de pronto me he enterado, he vendido algunos años 2.000 ejemplares en Colombia. Cuando fui a Colombia la última vez diciendo, bueno, un montón de gente me traía, y bueno, pero ¿de dónde salido? No, es que era mi libro de texto, o sea, es una cosa que tiene gracia cuando vas a los... Ahora me ha pasado en el último viaje a Uruguay, fui a la Facultad de Comunicación a ver a un profesor y el decano salió a recibirme y me dijo, bueno, ¿cómo nos alegra que haya venido? Es que es nuestro libro de texto en comunicación. Digo, bueno, eso es una cosa... Pero bueno, yo creo que he escrito los libros fundamentalmente para mi propia formación. O sea, el primer libro, de hecho, que escribí, la tesis doctoral sobre comunicaciones en una gran empresa industrial, y después sociología. Esos son libros que yo he tenido que ir formándome. A veces no me han gustado otros enfoques que tenía otra gente o discrepaba, y he tenido que terminar escribiendo mi libro. Y yo creo que eso va a ser una constante, continuaré escribiendo libros. Hay que decir, en cuanto a Antonio Lucas se refiere, que es presidente de la Asociación Madrileña de Sociología y que se dedica fundamentalmente a la promoción de grupos dentro de estos estudios, que son los estudios sociológicos. Soy presidente de la Asociación Madrileña de Sociología. Eso es una cosa desde hace 3 años. Bueno, que es el núcleo más importante de sociología que hay en España. Bueno, eso... Siempre, yo creo que hay una cosa que me ha cambiado a mí mucho mi vida. La vida mía ha cambiado mucho el pertenecer a grupos, a asociaciones de sociólogos. Posiblemente si no hubiera sido miembro de la Asociación Internacional de Sociología de ISA hace 30 años, no hubiera viajado tanto como he viajado. Porque yo he ido mucho a congresos, a reuniones, y eso te va dando unas relaciones personales, unas relaciones de amistad, significa publicar artículos en otros idiomas, significa mucho. Y hay un momento que uno toma una cierta afición. O sea, entonces yo, la verdad es que ahora estoy con el tema de la Asociación Madrileña de Sociología, porque me parece, sociología es una disciplina que está en crisis, y yo creo que hay que potenciar desde el punto de vista asociativo, profesional e intelectual, los grupos que trabajen en ese campo. Y entonces la Asociación Madrileña de Sociología estaba hace 2 años en crisis. Habían pasado de tener 400 miembros a tener 30. Y me acuerdo, o sea, que me vinieron 2 o 3 diciendo, oye, tú que tienes experiencia en esto, ¿por qué no nos metes? Y vemos, mira, la Asociación Catalana tiene 400 miembros, la Asociación Vasca tiene 300 miembros, ¿cómo podemos tener nosotros 30 nada más? Y bueno, pues esto es un tema muy sencillo. Y bueno, ahora vamos por 100 y pico. Hemos superado el centenar, porque los grupos humanos, las asociaciones, es un problema de dedicación. Y entonces yo me he dedicado mucho a organización de grupos profesionales e intelectuales que tienen que ver con la enseñanza y con la investigación. Quizá el más interesante que he organizado se llama AISO, la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones,
que es un grupo que estamos unas 400 personas en toda Iberoamérica. Es que todo está unido con todo. Y dice, ¿cómo viajas tanto por Latinoamérica? Bueno, porque tengo amigos, compañeros en casi todas partes, y ellos, a mí me interesa ir a verlos y a ellos les interesa que yo vaya. O sea que yo, por así decir, no soy un millonario que va viajando, sino que vas allí porque te invitan a dar conferencias, porque te pagan los viajes. No tengo... Es muy difícil. Que el salto sea positivo cuando vas a Latinoamérica es muy difícil. Pero bueno, pero lo que no puedes permitirte el lujo... O sea, si vas además a los sitios y no eres invitado, vas de turista. Y a mí eso no me interesa. Alguna vez que he tenido la experiencia que vas, has tomado tu iniciativa y creen que vas de turista y dicen, no, vámonos. Me acuerdo una vez en Argentina, ¿por qué no nos vamos a ver el sur, todo el tema de los icebergs que hay allí? Digo, mira, yo he venido aquí a trabajar, me cuesta. Si tú ves que no podemos hacer el plan que tenemos que hacer, yo me marcho a Madrid inmediatamente porque tengo muchas cosas pendientes en Madrid. O sea que sí que he dedicado una buena parte a la Asociación Iberoamericana de Sociología, a las organizaciones. He sido también de presidente del Comité 10 de la Asociación Internacional de Sociología. He sido miembro de la ejecutiva del Comité 17 sobre Sociología de la Comunicación. Bueno, sí, y bueno, pues tú te das cuenta que al final este año iré a media docena de seminarios internacionales y casi todos tienen que ver con los grupos en los que he participado y en los que me encuentro a gusto. Estos grupos también son grupos de amigos, al final. O sea que hace 2 años, no, un poquito más de años, hace 4 años me vine con una profesora, que es una profesora, por ejemplo, que la conocí en un congreso, Dimitrina Dimitrova. Ahora es una de los grandes ejecutivos de la Organización Internacional del Trabajo. Estuvo aquí, en Cieza, hace 4 años, viendo la Semana Santa. Yo me la traje por acá y estaba asombrada. Recuerdo que estuve con Joaquín, y fuimos a ver el balneario de Archena. Quería ver cómo era el balneario de Archena. Y estuvimos visitando aquello. Pues las procesiones, todo lo que veía le parecía increíble. La conocí en Alemania hace 20 años y ella sabía perfectamente español porque había estado con su padre viviendo en Cuba una buena temporada. Y entonces, a raíz de eso, quería hablar español. Y entonces había un español y hemos terminado. Yo he estado dando clases en Bulgaria y nos hemos visto en medio mundo. Y es curioso, eso sí. Estuvo con su hija, Ekaterina, que también es profesora de sociología. Y ahora vive en Suiza. Y estamos escribiendo cosas juntas. O sea, es una cosa que empiezas todas las relaciones humanas, porque yo creo que he tenido una cierta, en la medida que he vivido con intensidad la vida académica, eso significa que he creado unas relaciones. O sea, ahora mismo dice, oye, ¿dónde están tus amigos en el mundo? Tengo un buen grupo de amigos en Chile. Posiblemente el grupo más interesante de amigos que tengo ahora mismo sea en China. Yo recibo todas las semanas 2 o 3 correos de gente que me envía, ahora me han enviado fotografías de graduación, hasta gente que me invita a la boda. Y, oye, que ¿por qué no vienes a la boda? O sea, la última boda que he ido a Chile, yo no quería ir. No quería ir, me daba pereza irme a una boda a Chile. Pero la amistad, al final, el día que recibí una llamada diciendo, vamos a ver, el profesor tal me ha dicho que organice su viaje porque usted viene invitado por la familia, que le saco el billete. Y dije, bueno, esto ya se ve que no puedo faltar. Dígale no, que iré a dar unas conferencias a Argentina y que me acercaré allí. Me parecía que no es lógico que te inviten, pero cuando la gente tiene ese interés, en China ya tengo una boda. El año o los momentos que estamos viviendo en los cuales las nuevas tecnologías se aplican prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Qué mejor que un sociólogo, en este caso como el ciezano Antonio Lucas, para preguntarle precisamente eso, los efectos sociales que están teniendo las nuevas tecnologías en nuestra vida. Bueno, hemos tenido, o sea, ahora hay una frase que, lo digo en broma, pero que yo creo que voy a hacerme famoso por esta frase. Es que la historia de la humanidad es la historia de la ampliación de la capacidad comunicativa. Hace muy poco me pasó en un curso básico que doy en la Facultad de Periodismo, les explicaba toda la teoría marxista y les expliqué el significado que tenía para Marx que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y después tuve que ir a dar otra asignatura para alumnos de quinto de sociología de la comunicación.
y les hablaba de la mediación de la capacidad comunicativa. O sea, cómo de una forma elemental que hemos tenido hasta hace muy pocos años, que era la comunicación cara a cara, de pronto hemos empezado a utilizar artefactos para ampliar esta capacidad comunicativa, y al final estamos en una situación donde la capacidad comunicativa se ha ido multiplicando. Capacidad, no digo realidad, porque a veces los hombres, uno puede estar totalmente aislado en un sitio con una grandísima capacidad comunicativa. Yo ahora mismo, yo tengo aquí que voy con un ordenador, con un teléfono móvil, yo podría entrar aquí en medio mundo. Tengo capacidad, otra cosa es que lo haga o no lo haga, esto es otro tema. Entonces yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en estos años es que las nuevas tecnologías, lo que se llama ahora las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, cuando estuve en Stanford, yo me traje como una gran palabra que era las TI, las tecnologías de la información. Y es curioso que estás en un sitio donde está apareciendo otra cosa. Hasta que me vine a Europa no me di cuenta de que lo importante que tenían las tecnologías de la información y lo que iba a ocurrir fundamentalmente, estoy hablando de hace 10 años, no es que estoy hablando de hace un siglo, era el teléfono móvil. Y eso significa que vamos a tener cada teléfono móvil es una computadora, que vamos hacia ese tema, porque claro, mi teléfono móvil lo que es una computadora. Entonces lo que vamos es a un sistema donde la comunicación hemos ido tomando conciencia cada vez más de que es un tema importantísimo. Es curioso porque cuando aparecen las ciencias sociales son la economía, son la sociología. La comunicación es una cosa que no aparece en los primeros modelos comunicativos que intentan explicar científicamente lo que es la comunicación hasta 1950. Hay un señor que se llama Laswell, que hace un modelo. ¿Quién dice qué, a quién, con qué efecto? Y todo el mundo queda asombrado del gran modelo. Ya vivía yo, cuando Laswell dijo esa frase, ya vivía yo. Eso es un tema. Y hay una cosa que me ha pasado, que tiene gracia, yo explico mucho. Yo nazco el mismo año que empiezan las computadoras. O sea, no hay un año en que nazcan las computadoras, pero lo que se considera la primera computadora nace en 1945 en Norteamérica, que es el año en que yo nazco en este pueblo, aquí a 200 metros de aquí, en la Gran Vía, ¿eh? O sea, y bueno, hasta los años 60 yo no sé nada de la existencia de los ordenadores. Entonces los ordenadores, internet, la página web nos han estado cambiando tanto nuestras formas de vida que es muy previsible que en unos años no va a conocer nadie el tipo de mundo en el que estamos viviendo. Y entonces a mí eso me interesa. Estoy con un grupo de profesores de la Universidad Complutense en un proyecto de investigación que estamos intentando ver cómo son los nativos digitales. O sea, cómo son la gente que ya ha nacido digital. Yo soy un inmigrante digital. O sea, yo he nacido en un mundo no digital, un mundo analógico, y de pronto he dado un salto. Yo me considero, para mí, irme a Stanford, por ejemplo, yo estoy en un momento en que mucha gente de mi generación, o sea, son gente que no ha entrado todavía en las nuevas tecnologías y no van a entrar, ¿te das cuenta? Yo veo muchas veces, caray, este ya no entra, ¿eh? O sea, este no entra porque le agobia solamente la idea de tener que escribir las cosas para enviar un mail. Yo soy una persona que he emigrado, soy un inmigrante digital. Entonces lo que estamos estudiando, que es un tema que me preocupa, es cómo son los nativos digitales. En el fondo, en sociología no somos futuristas, no decimos lo que va a ocurrir, pero si conoces muy bien lo que está ocurriendo, eso significará que si conoces muy bien lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido, es posible que puedas, en el libro este que he hecho sobre población, sobre familia, sobre pobreza, utilizo mucho las series temporales. O sea, bueno, ¿cómo era, por ejemplo, cuánta gente trabajaba en la agricultura en 1900? Pues en España en 1900 trabajaba el 80% de la población en la agricultura. ¿Y cómo era en 1970? La mitad de la población todavía trabajaba en la agricultura. ¿Y cómo es ahora? Pues un 5% de la gente trabajaba en la agricultura. Ya te das cuenta que la agricultura, o sea, no es como para tirar cohetes y decirle a tu hijo, oye, estudia
estudia temas de agricultura porque es el futuro. Digo, bueno, pues no estamos en los trabajos cada vez más, van a ser unos trabajos de utilización de nuevas tecnologías, de tratamiento de la información, sector servicios. Todos los países más avanzados, el 80% de la gente trabaja en el sector servicios, de los cuales la mitad, o sea, en Norteamérica, los datos últimos que hay, casi la mitad de la gente trabaja en creación, tratamiento de la información y traslado de información. Esto es lo que cada vez vamos a trabajar más. Por eso hay tanta facultad de comunicación. Terminar, lo hemos dicho a lo largo de toda la entrevista, conversación que hemos mantenido con Antonio, que Antonio Lucas es ciezano, a pesar de que ha recorrido pues todo el mundo de cabo a rabo, y qué mejor que la sensibilidad que tiene un sociólogo para ver y sacar información de ciertos aspectos que quizá a nosotros nos pueden pasar desapercibidos, qué mejor que él para saber si en estos viajes que ha hecho, cuando ha vuelto a Cieza, al paso del tiempo, cuando ha vuelto de nuevo a Cieza, si aquí en Cieza hemos cambiado mucho los ciezanos, el aspecto de Cieza o incluso la idiosincrasia de los ciezanos ha podido cambiar mucho en estos viajes de ida y venida que ha llevado a lo largo de su vida. ¿Hemos cambiado mucho los ciezanos o por el contrario seguimos siendo como siempre? No, que Cieza ha cambiado mucho. Cieza cambió mucho. Me he quedado, vamos a ver, todavía tengo la esperanza de ahora que vamos hacia el museo. Quiero entrar en la biblioteca. Me gustaría entrar porque ya he visto que el edificio está terminado. Y esta mañana he pasado por allí, pero me he entretenido con unos amigos y digo, esta tarde tengo que ver la biblioteca. Yo creo que, o sea, hombre, cuando yo vivía por acá, a mí una de las cosas que me hace gracia, no existía ni Sillasa, ni teníamos cuevas rupestres que tenemos, ni casas romanas, ni teníamos nada. O sea, yo creo que hemos cambiado muchísimo, esta tierra ha cambiado. Yo creo que yo soy de una generación donde muy poquitos, o sea, la gente de mi generación que fuimos a la universidad, con los dedos de una mano no creo que lleguen al dedo de las dos manos, y ahora mismo está todo el mundo que trabaja aquí, pues ha pasado por la universidad, una buena parte de ellos, y tú te das cuenta que no sé cuánta gente, eso es un tema que son datos que alguna vez tendré que entrar en ellos, que hay un montón de gente ahora mismo en Cieza que está en la universidad. Hemos pasado de 5 a 10 personas que iban a la universidad a miles de personas que están yendo a la universidad. Pues eso es un tema que es importante. La misma existencia del museo Sillasa, bueno, estás escarbando de tus raíces, tienes unas raíces que no conocíamos, y yo creo que en eso es una cosa positiva. A mí me gusta también, yo soy una persona cuando te has movido, o sea, a mí el hecho de me gusta ver extranjeros. Yo me acuerdo perfectamente la primera persona de color, el primer negro que conocí, yo tenía 16 años cuando salí, fui a un curso de verano, mis primeros contactos con la universidad, y volví y dije, oye, te he conocido. ¿Y cómo huelen? O sea, era una cosa de esta, un desconocimiento increíble. O sea, y ahora mismo, a mí cuando ves la gente que hay por la calle de otros países, de otras razas, me parece que es maravilloso. Yo creo que eso es el mundo es ahí. Así es el mundo, y pienso que mi mirada es positiva, aunque hay que estar. Yo creo que hay una cosa que yo a veces le digo a la gente, que uno tiene que conocer otras culturas, pero tiene que saber que uno es persona en su cultura. Muchas veces cuando me encuentro con gente en situaciones de crisis, pues mira, no estoy dejando de hacer esto, no sé, porque ahora ya no voy a misa. Digo, mira, si lo tienes muy claro, hazlo así, pero si no lo tienes muy claro, sigue con tus raíces, que es lo que han hecho tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Antes de dar pasos en que te rompas con tu cultura, tenemos que actuar. Eso es un tema. Bueno, estamos terminando, y lo que es los ordenadores que nos tienen es un ejemplo de lo que es. Ahora me están llamando por teléfono y queriendo entrar. Estamos en otra reunión. Esta es la nueva sociedad, que uno no tiene también tranquilidad, que continuamente vas a tener ahí